El título de este sermón es El toque de la fe para salvación. No estamos hablando de aquí de una fe vaga, como a veces se habla de ella en el mundo. Estamos hablando de una fe concreta, de una fe real. Estamos hablando de una fe genuina, de ser sincero, una fe que salva, una fe que lleva a un pecador de su condición pecadora hacia un estado en el que tiene comunión con Dios. Por eso esta parte de fe para la salvación es muy importante. Hay algunos milagros del Señor Jesucristo de los que quiero hablar y solamente como introducción quiero decir que cada milagro de Jesucristo, cada uno de ellos es para nuestra instrucción. Hay algo más de 30 milagros que están registrados solamente en el Evangelio de Marcos y cada uno de ellos es para nuestra instrucción. Y aquí en este capítulo hay tres milagros que son muy importantes. Y el primero de ellos, sin ir mucho más a detalle, el primero es de un hombre que no podía ser controlado por ningún otro hombre. Ningún hombre podía controlarlo, pero el Señor Jesucristo pudo sanarlo. El segundo milagro es acerca del hombre que vamos a estudiar en esta noche. En realidad es una persona, una mujer que ha pasado más de 12 años con reflujo y ningún médico la puede ayudar. Y después vemos en el capítulo 5, vemos a una niña de 12 años que ningún hombre podía levantar de la muerte. Pero amigos, ¿por qué vemos milagros en la Biblia? Y por cierto, esto es algo que se ha profetizado en el Antiguo Testamento. Solamente para dar una referencia, ya se dijo en Isaías 35, versículos 5 y 6, que cuando el Salvador venga, cuando el Mesías viniera, Él iba a hacer exactamente lo que estamos aquí leyendo en Marcos. Y vamos a ver sus milagros. Para que las personas pudieran ver que ese era el Mesías, ese era el Salvador, Él es el Redentor, Él es el ungido, que este es el que escogido y nadie más. Así que Él es el Salvador. Y los milagros son de muchos tipos. Pero cada milagro del Señor Jesucristo es una ilustración. Y aquí quiero llamar tu atención. Olvida todo lo que se ha dicho antes, pero cada uno de sus milagros es una ilustración de la salvación, una ilustración, una imagen de la salvación. En Lucas 19, versículo 10, el Señor Jesucristo vino a buscar aquello que se había perdido. Marcos 10, todos estos versículos son de la comisión del Señor Jesucristo y su misión. Que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la misión por la que Jesucristo vino a esta tierra. Así que sus milagros son ilustraciones de la salvación. El paralelo es que lo que hace en el cuerpo es lo que hace con el perdón de los pecados. La salvación de tu alma, el arrepentimiento de las almas, el perdón de pecados es millones y millones y millones de veces mucho más grande que cualquier sanación en el cuerpo. Pero recuerda, el cuerpo te va a fallar en algún momento. Pero nutrir, proveer tu alma, esto es mucho más que cualquier otra cosa. Pero cada uno de estos milagros, como yo lo estoy diciendo ahora, son ilustraciones de la salvación. Mira más allá, ve más allá de la sanación en el cuerpo, porque es algo que cada uno de nosotros necesitamos. Todos necesitamos saber, cuando yo muera, cuando deje este cuerpo, necesito saber a dónde voy. Hay algo mucho más allá, mucho mejor que este mundo, mucho más elevado que cualquier cosa que haya en este mundo.
hay alegría en tu alma cuando confías en el Señor Jesucristo. Pero solamente elaborando un poco más en esto, es que estos milagros del Señor Jesucristo son para revelarnos su poder y su habilidad, su capacidad para resolver nuestra más grande necesidad. Puedes tratar cualquier cosa, puedes tratar cualquier tratamiento para que satisfaga esa gran necesidad que está en ti. Pero amigos, nadie, ah, ninguno de estos que están, ninguno de esos milagros que tienen que ver con el físico está más allá de la gracia del Señor Jesucristo en respecto a la sanación espiritual. Empezando desde el versículo 21, es lo que se llama, o vemos lo que se llama un relato de dos toques. Podemos tener una docena de paralelos sobre cómo el Señor Jesucristo va a sanar a una mujer que ha pasado 12 años de su vida sangrando, y también la relación con esta niña de 12 años, porque son muchos paralelos y tú puedes estudiar estos profundamente. Pero en este pasaje, empezando por el versículo 21, hay dos milagros que están interconectados. Y de hecho hay un milagro dentro de otro milagro. Cuando cuando este hombre le dice a Jesucristo que vaya a curar a esta niña, en medio de su trayecto está esta mujer que vino y que estuvo lidiando con 12 años de reflujo, sangrando, y que hacía su vida miserable. Pero déjame poner la primera pregunta enfrente de ustedes. ¿Estás buscando por salvación? ¿Realmente quieres ser salvo? ¿De verdad quieres experimentar? Y la verdad es que esta palabra experimentar no es la palabra que quiero usar, pero poder tener la alegría de tener los pecados perdonados. Y nosotros podemos aprender de esta mujer. Hay que aprender de ella, porque es como si ella nos estuviera hablando en esta noche. Y nos puede decir, haz como yo hice y encontrarás salvación. Y tengo 5 subtítulos, 5 encabezados para tratar esta noche sobre la miseria de esta mujer. Y que puede compararse con nosotros cuando somos personas que están buscando del Señor Jesucristo o salvación. La primera cosa que quisiera yo decir es su condición y nuestra condición. Pero veamos al versículo 25. Y no sabemos su mujer. Y Marcos solamente dice una mujer, una cierta mujer, dice la versión en inglés. No sabemos su edad, pero sabemos que lo que importa aquí es que es una mujer que 12 años había padecido de flujo. En esta condición insoportable. Y de hecho, la palabra es más que una plaga, es como algo que está infligiendo dolor, como si fuera un látigo sobre la mujer. Y ella estaba sufriendo muy profundamente por esta dolencia, por esta condición. Era como estar muriéndose lentamente. Y esta enfermedad la estaba destruyendo y estaba debilitándola. Incluso también estaba afectando su feminidad, su condición de mujer. Pero esta mujer, además de eso, ella estaba en realidad, era una persona que era rechazada por esa condición que tenía. Ella era una mujer que había sido aislada de su familia, de la comunidad, no tenía acceso a ningún tipo de adoración. En el templo eso había estado prohibido para ella. Y una mujer como ella
ni siquiera podía entrar al primer círculo donde otras mujeres eran aceptadas. Ella no podía ir a la sinagoga, que era para educación, también para educación secular, pero mucho más importante para educación espiritual. ¿Y por qué? Por su condición. Era como alguien que tenía lepra, un leproso. Si lo pudiéramos poner en nuestra condición de hoy en día, era como si alguien pudiera estar diciendo todo el tiempo, he aquí alguien está muy sucio, ni lo toquen, no lo hagan. Y aquí leemos también, además de que padecía todas estas cosas, que ella había gastado todo su dinero. Los doctores habían sangrado además su bolsillo para poder encontrar la solución. Y no pudieron encontrar ninguna. Pero aquí además podemos ver que su bancarrota no nada más es financiera, sino también espiritual. Cuando escuchas sobre su caso, ella somos nosotros, ese eres tú y yo. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? La vida está en la sangre y esta mujer estaba perdiendo su sangre. Y esas somos tú y yo. Sin un Salvador, si nosotros permanecemos en este estado sin conversión, la Biblia dice que estamos en la misma condición que esta mujer. Sí, quizá tú tienes 12 años ahora, la misma etapa, el mismo tiempo que ella ha padecido este padecimiento, pero quizá eres 14, tienes 14, 15, cualquier edad que tengas. Si vives sin un Salvador, estás en la misma condición que esta mujer. Y aquí estamos hablando, por supuesto, espiritualmente. Ella se presenta como nosotros, con una enfermedad crónica. Nosotros hemos rechazado a nuestro Dios, hemos rechazado a nuestro Creador. Y nosotros nos hacemos nuestros propios dioses. Cuando hablamos nosotros con las personas, ellas dicen, oh, yo no quiero saber de tu Dios. Yo soy mi propio Dios, yo puedo decidir las cosas. Nosotros tenemos esa enfermedad crónica, que es peor que cualquier sangrado. Y en Salmo 51, David, el rey David, un hombre de Dios, un profeta de Dios, dice, mi madre me concibió en pecado. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad crónica, infernal y mortal que tenemos. Ojalá pudiera decir más de nuestra condición, pero vamos a ver el segundo elemento que se nos da de esta mujer. No solamente su condición, sino que también tenía un gran sentido de necesidad. Sabía de su necesidad. Y déjame decirte que si necesitas ser salvo, debe haber esa conciencia de que somos miserables delante de Dios. Sí, tengo un buen trabajo, sí tengo una familia, sí soy un buen estudiante, soy un buen ciudadano, etcétera, etcétera. Puedes decir cualquier cosa buena y todas tus credenciales y lo que sea que quieras poner dentro. Pero sin salvación, sin esa conciencia de que estamos en necesidad, de que necesitamos algo más, algo inmaterial, no lo que las pequeñas cosas de este mundo nos pueden dar, sino las cosas mayores, las grandes, las trascendentes. Necesitamos algo que levante nuestras almas por encima de esta tierra. Pero todos nosotros estamos bajo la condenación, porque nosotros hemos negado lo que era obvio. ¿Sabes qué es lo obvio? Dios. Dios nos hizo, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. ¿Y sabes por qué las personas se niegan a creer en Dios? Porque no quieren rendirle cuentas a Dios. Porque si no hay estándares, porque si eres tu propio Dios y nada más vives para ti mismo, entonces cuando la gente te habla a ti de Dios, puedes estar diciendo, ¿por qué necesito a alguien que me diga cómo vivir mi vida? Yo voy a vivir como yo quiera.
Pero amigos, eso es rebelión. Eso es necedad, es arrogancia, orgullo. Eso es ser tontos. Hay un Dios y un día estaremos frente a Él para ser juzgados, para recibir pago por cualquier cosa que hayamos hecho. Pero vemos aquí a esta mujer con 12 años de esta enfermedad y eso hubiera deshecho, hubiera quebrado a cualquiera de nosotros. Imagínate 12 años de estar desesperado. Y era particularmente grave en su caso porque cualquier cosa que tuviera que ver con sangrado, sangrado de mujer en su época, en su cultura, significaba estar apartado. Las personas, los judíos, decían de aquellas personas que sufrían ese sangrado, que estas personas eran no limpias, eran sucias. Pero esta mujer no solamente vio su condición, sino su gran necesidad. Y ningún hombre podía ayudarla. El mundo dice, ayúdate a ti mismo y Dios te ayudará, pero eso está completamente mal. Cristo ayuda a aquellos que no podían ser ayudados. Cuando se trata de salvación, tú tienes que dejarte vencer en realidad. Tú no tienes ningún tipo de poder sobre ello. Si tú tratas de encontrar salvación por tus propios méritos, es como alguien que está muriendo de sed y le das agua salada. ¿Sabes? Los hombres que están en el mar están en medio de tanta agua, pero ellos no pueden tomar agua para saciar su sed. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros cuando nosotros tratamos por nosotros mismos de encontrar una solución. Tengo que llegar al tercer punto. Y en cómo esta mujer ahora busca salvación. Es que ella buscó sanación, buscó ser sanada. Y ella buscó por todos lados, entre el cielo y la tierra, sin ningún éxito. No hay nada nuevo. La medicina siempre ha sido cara y no siempre funciona. La ciencia médica le había fallado a ella. Y sabes, los doctores judíos en el Talmud, esa es la explicación judía, el comentario judío de sus libros religiosos. Y el Talmud dice que los doctores tenían 12 tipos de curas. Yo les llamo, en realidad, trucos. Y ellos tenían estos 12 pócimas para tratar todos estos males. Pero dentro de todas estas 12 pócimas había mucha idolatría y superstición. Y en lugar de esta mujer de sentir que hubiera sido curada por estas pócimas, iba de mal en peor. Ella estaba ya en realidad en la orilla de la eternidad, por así decirlo. ¿Puedo preguntar otra cosa ahora? Cuando se trata de la cura de tu alma, ¿a dónde irías? ¿A quién le preguntarías? ¿Dónde encontrarías alguna solución sobre el problema de tu alma? ¿Irías a remedios hechos por el hombre? Aquel hombre que hizo este remedio, él también es un pecador. Él debería curarse a sí mismo antes de curarte. Pero ves, nosotros estamos arruinados. Como ella, tratando de buscar un remedio humano. Este mundo no tiene nada sustancial para nosotros, nada para satisfacernos. ¿A qué doctor vas a ir ahora? Al doctor de entretenimiento, al doctor de los epicureos, al doctor del misticismo.
Incluso puedes correr al doctor de la iglesia o correr al doctor que es el sacerdote, pero no te hará ningún bien. Tú y yo debemos renunciar a nosotros mismos para poder venir a Dios y encontrar salvación. Hay algo hermoso. Hemos hablado de su condición, hemos hablado de su sentido de necesidad. Hemos visto donde ella estaba buscando solución en muchos lugares, pero también vemos su determinación. Y esto es un gran ejemplo. Veamos en el versículo 27. Su necesidad era grande, pero su determinación era mucho más grande. Nada la detuvo. Vemos aquí en el versículo 27. Cuando oyó hablar, ahí es donde la fe empieza. La fe viene por el oír. Lo vemos en Romanos 10, 17. Seguramente Jesús, cuando estaba visitando esa villa, era en realidad el tema que de la gente estaba platicando, del que estaba hablando. Incluso cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, quizá escuchó de este milagro de la suegra de Pedro. Quizá escuchó de este hombre que había sanado al hombre de la mano seca. Ella había escuchado de todos estos milagros que Jesucristo había hecho en ese tiempo. Imagínate a ella pasando por en medio de todas estas personas, rodeando a Jesús, y ella toma a Jesús desde atrás. ¡Qué gran humildad! Ella vino así, ella fue así porque ella sabía que no merecía estar frente a él. Ella se sentía que no era digna de tocarlo. Y ella no se le permitía, no se le estaba permitido acercarse a la multitud. En Mateo 9, y yo también quería predicar sobre esto en este sermón, porque está en los tres evangelios. Lo vemos además en otros evangelios, además aquí de Marcos. En Mateo 9 dice que ella se dijo a sí misma. Déjame pasar al quinto punto. Ella actuó por fe. Vemos aquí en el versículo 29. Versículo 28 primero. Porque decía, ella se decía en realidad a sí misma, razonando. Y muchas personas dicen, oh, ustedes cristianos son inocentes, creen en un hombre que estuvo en una cruz. No, nosotros no somos incrédulos, no somos inocentes. Nosotros creemos en la Biblia. Y dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Así es como la fe actúa, así es como la fe nos mueve a hacer algo. Porque Dios ha actuado ya. Dios la ha movido a hacer estas cosas. Esa es la realidad de nosotros también. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, alcánzalo. Solamente estrecha tu mano. Déjame subrayar que este ofrecimiento es gratuito. Ahora tú estás en una multitud como esta mujer, pero las buenas noticias es que Jesucristo puede verte y que Jesucristo puede estar sensible a tus necesidades y ya está aquí para ayudarte. No tocarlo físicamente, sino tocarlo espiritualmente y puede hacerte una nueva persona. Pero quiero subrayar algo aquí. En esa multitud, incluso en medio de ellos, ella dijo, si yo solamente pudiera tocar su manto, seré sana. Y ese toque tengo que dar una explicación. Ese tocamiento, ese toque no fue solamente de tocar y correr. En griego significa que
ella se asió del manto, que ella lo tomó, lo agarró. No es algo que tocas y te vas corriendo. Es lo mismo con Jesucristo. Tienes que venir y arrepentirte y asirte de Jesucristo. En tu incredulidad incluso, para pedirle que te dé un nuevo corazón. Y esto es lo que le pasó a ella. A ella no se le estaba permitiendo, no se le estaba permitido tocar a nadie, ¿sabes? Según la ley. Aquí hay muchas cosas que no se le permitían, pero ella se atrevió. Ella incluso interrumpió el milagro del hombre más importante de la ciudad. Jesús pudo haber dicho, tú has esperado por 12 años para ser sanado, déjame terminar con este milagro primero. Pero ella fue en medio de la multitud. Quizá tú vienes aquí, quizá has sido apartado, has sido aislado por mucho tiempo, pero tu enfermedad crónica es el pecado. Este pecado es el que te ha hecho aislado, el que te ha apartado del Dios viviente. Amigos, ella también incluso se atrevió a otra cosa, a una tercera cosa. Es públicamente, ella dio su testimonio. Y ella dijo, yo lo he tocado. Y eso es lo que tienes que hacer. Y decir, yo soy el que necesita salvación. Y ser muy honesto con Jesucristo. Amigos, ¿sabes qué es además lo que dice este versículo? Es que tú no puedes robar la fe. Ella vino por detrás pensando que nadie se daría cuenta. Pero fe es algo que se da, es un regalo. No es algo que tú necesitas saber su combinación especial para poder abrirlo, sino que es otorgada por Jesucristo, así como Jesucristo volteó a verla y la sanó. Cuando vienes al arrepentimiento, estarás avergonzado de tus pecados, pero cuando vienes al Señor Jesucristo arrepentido, esos pecados serán limpiados, serán borrados de ti. Porque Jesucristo tiene poder para perdonarlos, para limpiarlos, pero nuestro tiempo se acaba. Y solamente pudiera llamar tu atención sobre solamente algunas cosas. Pero esto es por el bien de tu alma. Adivina qué es lo que pasa enseguida. Veamos el versículo 29. Cuando ella vino al Señor Jesucristo, y lo primero que dice el versículo es, y enseguida, de inmediatamente, ella fue sanada, completamente sanada. Eso es maravilloso con la salvación. Cuando vienes al Señor Jesucristo, no te va a decir, vas a ser salvo mañana. No, vas a ser sano inmediatamente. Y sabes que ella lo sintió. Y podemos ver aquí una transacción maravillosa. Aquí Jesucristo actuando sobre su vida, removiendo el pecado, removiendo la enfermedad y ella sintiéndolo. Cuando Jesucristo preguntó, ¿quién me tocó? Ella dice, yo te toqué. Y más cosas pueden ser dichas aquí. Una segunda cosa, que está en el versículo 34. Es una palabra de seguridad, de garantía. Esto fue instantáneo, esto fue inmediato, pero además Jesucristo le da una palabra para que esté segura. En el versículo 25, ¿cómo se le llamó? Una cierta mujer. Pero ahora en el versículo 34, ¿cómo se le dice? Hija. Dios ha establecido una palabra afectiva, una palabra de posesión, de hija, de una relación, no solamente de una persona que está ahí entre la gente. No, tu nombre, si eres hijo de Dios, estará escrito en el libro de la vida.
Ella ahora es una hija de Dios. Crees en el Señor Jesucristo, confías en su muerte en la cruz del Calvario, te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. Y en tercer lugar, hay algo más ahí. Hay una palabra de corrección. Y en el versículo 34 dice, tu fe no es que lo haya tocado, no es el manto del Señor Jesucristo, sino la fe que se le dio a ella, que la aceptó. Y la salvación es solamente por fe. Pero hay una cuarta cosa que yo quisiera poner delante de ustedes, y es que la mujer dijo palabras de gracia. Jesucristo le dice después, ve en paz. Antes estaba hecha a pedazos, pero ahora Jesucristo le dice, ve en paz. Has encontrado unión con Jesucristo, una reunión con Dios. Y lo dice con seguridad, con la seguridad de la salvación, con una nueva vida. Aquí la palabra griega de ve en paz es ve dentro de la paz. Ve hacia adentro de la paz de Dios. Y esta es la última cosa que quiero decir. En el versículo 33, vamos a ver el versículo 33. Hay algo maravilloso que se dice aquí. Y estoy seguro que llevará a que dobles tus rodillas. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, y esa es la parte sobre la que quiero llamar tu atención, es, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No la mitad de la verdad. Si de verdad quieres encontrar al Señor, tienes que decirle toda la verdad. Sin excusas, sin adornos, sin alabanzas vanas, sino que tienes que ir en humildad y clamando en Él. ¿Puedo decir algo? Ahora que concluyo. ¿Qué es lo que obtendrás de Dios? ¿Solamente una pequeña ayuda? ¿O algo mucho mayor? ¿Qué quieres? Puedes decir, quiero que toda mi alma sea sanada. Y en el griego esa palabra es la misma palabra, sanado es la misma palabra que salvado. Ella dejó ese lugar sanada, siendo una hija de Dios, siendo una nueva persona. Ahora ella puede ir con su familia, ir con sus amigos. Si pudiera decir algo, ven al Señor Jesucristo. Él es el único Salvador. Y Él también te dirá, ve en paz, tu fe te ha sanado. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, oh Señor, te damos gracias que tú eres el Dios que nos puede tocar. Nosotros no necesitamos ningún toque físico, sino un toque espiritual, un toque de salvación, porque la fe la salvación es por fe, no por las acciones. Te pedimos que nos ayudes con nuestra carnalidad y pedimos que no permanezcamos en nuestro estado carnal, en nuestro estado en el que no estamos siendo salvos. Y Señor, que como creyentes podamos animar a otros para que puedan ser salvados y que puedan ser animados y movidos por la predicación de tu Evangelio. Predicamos y oramos en todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.